Bueno, nuestro tema para hoy, continuamos en la iglesia de Pérgamo. Esta es la tercera clase de la iglesia de Pérgamo. Creo que vamos a tener unas 5 o 6. Esta iglesia es donde más se desvía, la iglesia primitiva, la original, la del libro de los Hechos. Recuerden, porque es que yo no tengo nada en contra, vuelvo y lo digo, de religiones. Tengo en contra la doctrina de las religiones. Entonces, cuando tú encuentras a un católico, dice que es la iglesia verdadera, igual que los adventistas dicen que es la iglesia verdadera. Y a nosotros nos llaman protestantes. Y ya después de que vino el Papa Juan XXIII en 1960, que él fue el que abrió la Biblia, les voy a explicar esto, único Papa que abre la Biblia y la lee. Y él empieza a quitar un montón de herejías de la iglesia tradicional, pero no las quitan. Y entre ellas, cuando abre la Biblia se da cuenta que han cometido muchos errores. Y habla allí mismo en el Vaticano y dice: vamos a restablecer esto, vamos a restablecer lo otro. Y él es el que nos pone el título de hermanos separados. Bueno, ahora por lo menos nos puso hermanos, porque la Iglesia Católica no creía que éramos hermanos, que nosotros nacimos de Martín Lutero. Y yo no soy luterano, yo soy cristiano, porque mi esencia es de Cristo, no de Martín Lutero. Ese es el problema. Cuando usted, ¿qué es? No, yo soy cristiano. ¿De qué religión es? No, yo no tengo religión. ¿Cómo que no? No, mire el huerto de Edén y verá que no había religión. Empezó desde que se pusieron las hojas, eso es religión. Yo me acerco a Dios a mi manera. Y el Señor le dijo: no fue hojitas. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hay que matar, hay que hacer un sacrificio. Se mata el primer animal y se cubre con pieles. Dios estaba hablando del plan de redención desde el huerto del Edén. Entonces de ahí nos llaman hermanos separados. Personalmente, con la Iglesia Católica, yo no soy hermano de los católicos, porque ellos tienen una fe diferente. Entonces yo estoy en contra de la doctrina, no de la persona. Eso hay que dejarlo en claro, porque es que a veces se ponen dos a pelear. Y es que ¿dónde dice la Biblia? Y salen peleando. Y por eso es que la gente dice que ni de política ni de religión se puede hablar, pero eso no debería ser así, porque yo pongo mi punto, tú pones tu punto y listo, recibimos. La Biblia dice que retengamos lo bueno, pero como la religión pone argumentos, no quiere recibir. A mí me enseñaron así me enseñó mi bisabuela. ¿Cómo se llamaba? No, pues no me acuerdo, pero ella le enseñó a mi bisabuela. ¿Cómo se llama? No sé, pero ella le enseñó a mi abuela. Y mi abuela a mi mamá, y mi mamá me enseñó a mí. A veces no sabemos por qué. Entonces, la iglesia de Pérgamo. Y hoy quiero hablar acerca de la idolatría. Estamos en Apocalipsis capítulo 2. Y nos dice de la doctrina de Balaam. Dice que Balac enseñaba 3 cosas. Ya hablé lo de la espada de 2 filos, ya hablamos acerca de los profetas, ya hablé todo esto, pero quedamos en Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7, que hablamos de 3 cosas que hace esta iglesia. Enseñaba 3 cosas Balac, y hoy en día está el espíritu de Balac enseñando 3 cosas. Una, a poner tropiezo entre los hijos de Dios. Hablamos de los tropiezos: piedras grandes, piedras medias, piedras pequeñas, que siempre maltratan nuestra vida, siempre nos hieren, siempre que nosotros tenemos que tomar decisiones. Dios no quita las piedras por nosotros. No, Dios no las quita. Dios nos muestra las piedras para que nosotros las esquivemos, las saltemos o las pateemos, pero para un lado donde no haya nadie. Pero Dios no las quita por nosotros, por el libre albedrío. Eso es lo que yo tengo que entender, porque cuando se asume que ni los cabellos de mi cabeza están contados por Dios, o sea que entonces Dios hace todo en mi vida. No, Dios puso el bien y nos enseñó cuál era el mal, porque el mal no viene de Dios, y dijo: escoge tú el bien para que te vaya bien en la vida y seas bendecido. Pero Dios no está diciendo, cuando nosotros escogemos hacer el mal, decir: ok,
hoy estoy a favor de que hagas el mal, mañana te levantas y yo veré el bien. No, ese no es Dios. Dios siempre está detrás de que nosotros hagamos el bien. Nosotros tomamos nuestra decisión. Entonces hablamos de las piedras de tropiezo. La segunda cosa de lo cual Dios habla es que hacía Balac en esta iglesia es alimentarse de la idolatría. Pero terminemos solo con los 2 versículos que no di de poner tropiezo. Hablamos de Mateo 18, del 6, y dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. O sea, en el mundo tropiezos vamos a tener, pero hay del que los causa. Voy a decirles una frase que nadie deberíamos decir nunca. Nadie, ni yo, nadie. Y esto es una piedra de tropiezo así de grande, no es la chiquitica. ¿Usted para qué va a la iglesia? Eso es ser piedra de tropiezo. Un día a alguien que recién estaba empezando en la iglesia, y había una señora con una boca terrible en el restaurante donde trabajaba, la cual me robó. Nos hicieron quitar las joyas y todo por manipulación, y no habían locas ni había nada, y ella me robó todo. Después me enteré que había sido ella. No me pasaba por el hecho de yo ser cristiano, no más, no me pasaba por eso. Y cuando esta persona empezó a conocer del Señor, empezó a asistir, lo cogía públicamente y lo avergonzaba. Y entonces si se le salía la grosería o si hacía algo indebido, ¿y usted no está yendo a la iglesia? Entonces lo avergonzaba a él, lo ponía rojo. Y un día lo dijo delante mío y yo la avergoncé a ella. Yo le dije directamente a él, le dije: mira, cuando alguien te señale de esa forma, mira su vida. Si es alguien que tenga realmente ética y que te esté hablando de lo que él vive, agáchale la cara. De lo contrario, no. Porque quien te está señalando, allá apuntando así con un dedo, tiene 4 hacia el suyo. Mire, 3 y 1, 4. Y solamente está mandando 1. Y no volvió a decir nada. Ser piedra de tropiezo, esa palabra es fuerte. Y eso la utilizan muchos para justificarse de su conducta. Yo por eso no voy a la iglesia. Entonces, claro, uno se siente mal, ¿cierto? Yo por eso no voy a la iglesia. ¿O usted a qué va a la iglesia? Eso es ser piedra de tropiezo. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero una palabra de esas te pone a dudar si quieres volver a la iglesia o no. Y por eso esa no es una piedrita, esa es una piedrota. Y puede que ahorita no pase nada. A Adán y Eva le dijeron: de cierto morirán. Ay, ya no murió, no me pasó nada, no pasó nada. Pero sí pasó. Hasta el día de hoy nos tiene metido en un problema grande. Hay cosas que no vemos que han pasado, pero son como esos cheques endosados que están firmados y un día los cobran. Sí pasa. Por eso ojo con ser piedra de tropiezo todos. Alguien dijo algo bonito ayer, que hablaba con una persona, y una persona está lanzando cosas hacia él que no son correctas, y le dijo a esta persona: bueno, de todas maneras, si tu vida está mejor que la mía, te bendigo. De todas maneras, con lo que yo diga no me vas a creer. Dale, de todas maneras yo te bendigo y que pues estés mejor. Pero es increíble cuántas piedras de tropiezo hay. Entonces terminamos con Romanos capítulo 14, versículos 12 y 13, hablando de las piedras de tropiezo. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión a caer al hermano. Esto no lo deberíamos de proponer. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios. Esto lo tenemos que tener claro. Salvos y no salvos, tenemos que darle cuenta a Dios. Todas las religiones tienen que darle cuenta a Dios. Yo no creo en Dios como los budistas, tendrán que darle cuentas a Dios. Es que no se trata de que no crean.
Es como el día que hablaba del devocional del espejo. Hay un espejo y yo creo que estoy despeinado, creo, pero cuando me asomo al espejo estoy como la chimoltrufia. Entonces estoy peor que despeinado, porque es que sin un espejo tú te haces una imagen de lo que crees. Por ejemplo, yo no me puedo mirar atrás, pero cuando está un espejo, sobre todo las mujeres, un espejo nos muestra todo. Ay, sí, ¿cierto? Cosas que ni siquiera me he dado cuenta, o de pronto el colorete por acá. Entonces con el espejo, ya. No he visto la primera, no sé si ustedes me muestran cuál es la primera que se maquilla sin espejo. ¿Sí existe? Las he visto en carros de carreras con Juan Pablo Montoya. Siguen ahí con ese, no sé qué pulso tan berraco tienen, pero no he visto que no se maquillen sin espejo, porque el espejo nos detalla todo lo que nosotros no podemos ver sin él, y el espejo es la palabra, y la palabra es Cristo, y Cristo es el único puente para ir al cielo. Entonces cualquiera así crea que siendo bueno, como los budistas crean que siendo buenos, no buscándole problema a nadie, meditando, el yoga, la vela, el desahumerio, paz interior, yo no me meto con nadie, a nadie le busco problemas, creen que con eso van a irse para el cielo. Pero aún ellos que no creen en Dios, tendrá que doblarse su rodilla también y tendrá que confesar un día que Jesucristo es el único Señor. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios todos. Así que, conector, como todos le vamos a dar cuentas a Dios, si tenemos eso claro, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Juzgar es poner piedra de tropiezo también. Tenemos que tener mucho cuidado. No hay nada más feo que tener un concepto de una persona, pero cuando no está. Juzgar. Sino más bien decidamos no poner tropiezo delante del hermano. Entonces entramos al tema de la idolatría. Voy a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 2. Dice: escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras, dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquí estamos en el versículo 14, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos, ya lo estudiamos, a comer cosas sacrificadas a ídolos. Idolatría, alimentarnos de la idolatría. Entonces, idolatría, ¿qué es idolatría? Es poner por encima o darle un lugar importante a alguien o a algo que no le corresponde. Idolatría es cambiar el orden de prioridades. Idolatría es amar algo o a alguien más que a Dios o que no es Dios. Eso es idolatría. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra para idolatría es terafín, que significa sanador, ídolo de familia, estatua, cuidador, remendar, arreglar, cuidar, restaurar. También tiene una palabra que se deriva de kamar, que es estar profundamente afectado por la pasión, conmoverse, marchitarse, secarse, contrato, convenio. Mira estas palabras, de solo una palabra lo que significa, porque cuando tú idolatras algo, tú firmas un contrato. Eso es espiritual. Por eso hablaba hoy que sí hay esclavitud aún en los hijos de Dios. Porque la idolatría del Antiguo Testamento y la que hoy sigue la iglesia de Pérgamo
permeando a muchas otras iglesias es una, que es la de imágenes, la de estatuas, la cual dijo Dios: no se vayan a inclinar a ninguna de ellas. Pero la de ahora es la que no se inclina hacia estatuas, hacia imágenes, hacia santos, hacia ángeles, pero sí se le inclinan hacia el esposo, hacia la esposa, hacia los hijos, hacia el trabajo, hacia un hobby, hacia una posición, hacia el carro. Gente que no le gusta que le miren el carro, no sepa que lo compró. Compran la sala y no quiere que nadie se le siente, ¿para qué la compró? Compran el televisor y no lo quieren prender, ¿para qué lo compró? Eso es idolatría. Entonces, tense en cuenta que yo no estoy juzgando la religión tradicional, estoy hablando de idolatría en general, porque hay idolatría en nosotros. Cuando una persona ama más a sus hijos que a su esposo, es idólatra. Cuando pone a sus hijos en un lugar más especial que su esposo o su esposa, eso es idolatría. Entonces sí existe idolatría aún. El orden de las prioridades cambian. Entonces, en mi caso, antes de casarme, Dios, padres, era el orden. Mis Dios, mis papás, mis hermanos, iglesia y trabajo. Porque no siempre en el trabajo tú encuentras cristianos. Entonces no, la prioridad no es el trabajo. Hermanos en la fe, el Señor dijo que hiciéramos el bien, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Es increíble. Entonces aquí primero tenemos que hacernos el bien nosotros, unos a otros. Y ya cuando yo me caso, ya no es mi papito y mi mamita, Dios, mi esposa, mis hijos, porque ya tengo hijos, mis parientes, que es lo que después explico. Cuando uno se casa ya no se llama familia, se llaman parientes. Eso lo explica la familia. Cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de tus parientes, y se llevó al pariente, al sobrino Lot, y dejó a la esposa, a su familia. Entonces tiene que ir el suegro y a encontrársele y decirle: cabezón, ¿sabe por qué usted está así? Porque él no sabía qué hacer con tantos problemas que se le vinieron a la iglesia. Entonces le dijo: yo le voy a explicar cómo tiene que usted empezar a organizarse, pero su problema mayor no es ese, el problema es que usted dejó a su esposa. Entonces tiene que traerle a la esposa ahí, y los hijos. Grave error de grandes patriarcas. Orden de prioridades. Entonces Dios, mi esposa, mis hijos, mis parientes o familia, como los quieran llamar, que son mis hermanos, tíos, primos, nietos, sobrinos, todo eso, la iglesia, el trabajo. Cambia el orden de prioridad. Cuando yo no tengo este orden de prioridad, idolatro. ¿Me estoy dando a entender? Poner algo fuera del orden de prioridad se llama idolatría. Porque amar a tu esposa no es idolatrarla, pero si la amas más que a Dios, sí. Amar a tus hijos no es ser idólatra, pero si los amas más que a tu esposo o a tu esposa, sí tienes idolatría por tus hijos. Y algo que nosotros tenemos que aprender es a despegarnos, desprendernos. Los hijos están en un ciclo con nosotros y después van a partir. Pero sí que cuesta, sobre todo a las mamás, desarraigar el cordón umbilical, porque el cordón umbilical no se corta cuando el bebé sale de la barriga de la mamá. Ese es el cordón físico. El cordón se corta cuando la mamá entiende que tiene que dejar ir volar a su hijo. Ahí. Pero mientras la mamá no corte el cordón espiritual, nunca se va a ligar, y el niño va a cumplir 70 años y todavía va a estar en la casa. Y eso es lo que la Biblia me enseña: cortar el cordón umbilical, cortarlo. Hay veces tocará cortarlos a los 18, a los 19, a los 20, a los 30, pero hay que cortarlo. Porque si mi hijo vive en mi casa pero ya tiene mayoría de edad, no importa que me ayude o algo, de todas maneras no tiene el orden de prioridad que Dios me pide. Entonces no lo puedo atender de la misma forma, porque ya no es un niño bajo mi cobertura,
antes de los 18 años. ¿Me estoy dando a entender? Yo no estoy loco, eso lo dice la Biblia. Y estoy hablando de idolatría, pero entonces cuando hablo de idolatría tal vez pensarán que voy a hablar de cuadros, de la Virgen, del Papa. No, es que hay mucha idolatría en todo el mundo, aún en cristianos. Es quitar el orden de prioridades y yo jugar al... ¿Se acuerdan eso que hacían en el puente con la bolita? Y lo tumbaban a uno. ¿Sí se acuerda? Y dice, chun, 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 chun. Cuando yo cambio el orden de prioridades, no me tumban, yo me tumbo a mí mismo. Eso es idolatría. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento me está hablando de estatuas, de sanador. ¿Por qué hay idolatría? Porque creen que un cuadro me sana. Porque creen que si se apareció una imagen y está llorando y voy y me le inclino allá y eso me sana. Y si lo sana, si lo sana. Eso es una superstición. Cuando le ponen tanta fe a eso, el diablo también opera, porque al diablo le conviene que uno no ponga su mirada en Cristo y que a veces tenga que esperar un poco más por un milagro, porque eso es lo que se llama fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En cambio, en la imagen yo me le postro y recibo el milagro rápido. ¿Qué pasó en el estanque de Betesda? Se botaban y no decían que duraban 3 meses nadando y salían sanos, se zambullían y salían sanos, pero el estanque de Betesda no tenía poder curativo. Jesús estaba al lado y el único que obtuvo sanidad fue realmente el paralítico cuando Cristo se acerca a él. Mire, es que a veces no se trata de que tú y yo nos acerquemos a Dios, se trata de que nos dejemos que Dios se acerque a nosotros, porque es que son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que no se quiere acercar a Dios y hay otra que no permite que Dios se le acerque. ¿Quién nos amó primero? Dios. ¿Quién nos atrajo con cuerdas de amor? Dios. Yo no estoy acá porque es que un día dije voy a buscar a Dios y lo busqué y él me dijo, su nombre, Alfonso Jiménez. Alfonso Jiménez. ¿Con J o con G? J, señor. J, está buscando por G. J. Alfonso Jiménez, sí, acá lo tengo. Sí, usted también ya quedó inscrito en el libro hace poco, creo que sí, señor, llevo poquito en el Señor. Bueno. No, él fue el que se acercó a mí. Y en su tiempo él sabía cuándo le iba a aceptar, porque yo también duré jugando cabecita con el balón o ping pong y me la mandaban y la devolvía. Hermano, ¿cuándo va a buscar al Señor? Ahorita no moete, no toque a peta, no moleste, le decía al pastor Álvaro. Ahorita no. Hasta que me tocó decir un día, ahorita sí. Pero Dios siempre ha estado tratando de acercarse. No somos nosotros los que nos hemos acercado a Dios, es Dios el que se acerca a nosotros. Entonces, terafín, ¿sabe cuántas palabras está idolatría e ídolo en la Biblia? 123 veces. Y solamente en el Nuevo Testamento aparecen 12. 5 de ellas en la carta a los Corintios, porque esta iglesia sí que tenía problemas y tenía idolatría tenaz. Corintios, ahorita vamos a entrar ahí a mirar algo, pero bajo el Nuevo Testamento la palabra idolatría ya cambia un poco, y es lo que le dije ahorita, es cambiar el orden de prioridades. Significa idolatría en el griego, idolatría, rendir culto, rendirle servicio, rendirle homenaje, rendirle adoración a algo o a alguien diferente de Dios. Cambia el significado, ¿sí ves? Pero sigue siendo lo mismo. Cuando yo pongo a algo en el lugar de Dios, ya estoy idolatrando. Entonces dice Lucas capítulo 14, versículo 25 y 26. Grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Dios, aquí en Lucas 14 va a hablar Jesús del discipulado. Muchos iban con Jesús, pero no todos se discipulaban y no todos le creían a él. O sea, seguir a Jesús sí, pero por los milagros.
porque a los casi 15.000 o 20.000 que él alimentó allí con los panes y peces, que no fue la única vez, nunca estuvieron con Cristo en la cruz, y no aparece que ellos se discipularon con Jesús. Entonces grandes multitudes seguían a Jesús, y el mundo, todos creen en Chuchito, pero Chucho no murió en la cruz, murió Jesucristo. Entonces grandes multitudes van con él. Hoy en día el mundo, casi todo, porque hay unos que Cristo nada, pero grandes multitudes continúan con Cristo, continúan, pero no todos le creen a él. Dice, y volviéndose les dijo, tanto que lo seguían, Jesús se voltea y les dice: si ustedes que están siguiéndome a mí, si ustedes que están detrás de mí realmente quieren o creen que me pueden seguir, tienen que hacer una cosa. Le dice: si ustedes no aborrecen a su papito, a su mamita, a la pochita, a los hijitos, al hermanito, a la manita, y aún también su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Dios es tenaz. Imagínate yo odiando a mi esposa, aborreciendo a mis hijos. Entonces esta palabra en el griego es miseo, que significa amar menos. O sea, cuando yo cambio el orden de prioridades, amo a mi esposa y aborrezco a Dios porque lo amo menos. ¿Me doy a entender? Aborrecer es amar menos. Cuando yo cambio el orden de prioridades y Dios no es lo primero en mi vida, estoy aborreciendo a Dios. Por amar a mi esposa, por amar a mis hijos, por amar a mi familia, por amar a mis amigos. Nuestra vida está entre dos señores: o aborrecemos o amamos menos debajo de Dios en el orden de prioridades, o aborrecemos y amamos menos a Dios. Solo hay dos caminos, espada de dos filos. Solo hay dos cosas en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios: estas son las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, aquí también está hablando un medio hermano, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, no le preste atención, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Ese es el mismo versículo. Aun si su papá, si su mamá, si sus hermanos, si sus hijos, si un amigo íntimo le habla algo que va en contra de usted quitar su mirada, de tener el amor como prioridad por Dios por encima de cualquier cosa, no le preste atención, no consienta con él, no le preste el oído, no le preste el ojo, no le tenga misericordia. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Por eso es que Dios dice que tenemos que poner en orden las cosas. Cuando yo amo primeramente a Dios, el resto de las cosas fluyen. ¿Cómo puedo dar amor si no voy a la fuente del amor que es Dios? La semana pasada, una señora me dijo acerca de un problema que tiene ahí. No le voy a decir quién es, pero el nombre es... de un problema que tenía y yo me dijo: ¿qué hago? Yo le dije: pues lleva a Cristo a tu casa. ¿Cómo? Le dije: cambie su vida, así es que van a ver a Cristo. No le hable de Cristo, lleve a Cristo. Porque es que yo le puedo decir: usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que orar, usted tiene que esto, usted no sé qué, pero a mí no me ve ir a la iglesia, a mí no me ve orar, a mí no me ve esto, a mí no me ve. Entonces ellos no van a copiar. Yo le dije: lleva a Cristo a tu casa. Cuando tú lleves a Cristo a tu casa, ellos van a ver a Cristo. Y un día, yo no te puedo decir cuándo, pero un día, si Cristo permanece ahí, va a entrar el temor de ellos, porque va a ver a Cristo a través de ti. Porque nosotros a veces queremos cambiar muchas cosas en nuestro entorno, pero nosotros no las podemos cambiar.
Solamente Cristo tiene el poder para hacerlo. Y la única para que Cristo lo pueda hacer es tener a Cristo en nuestro hogar. Llevarlo. Yo le dije, lleve a Cristo, y no me entendió. Llevar a Cristo a nuestro hogar es la única solución que nosotros tenemos para todo. Mira, te aseguro que cuando el jefe del trabajo iba a la casa, en la casa todos cambiaban. Todo más culto, mejor ropa. Se hacía un aseo general. Se me levantan todos, vamos a arreglar la casa porque viene el jefe. Las ventanas. Hagamos cuenta que vino Cristo a la casa. También tendríamos que asear, también tendríamos que reunir a todos. Ojo, mientras está aquí Cristo, no digas gorecías. Ojo, mientras está Cristo, no le levante la mano. Cuando se vaya, arregle, pero si está Cristo acá, ojo con sacar a relucir lo que Él vea que nosotros somos un hogar diferente. Entonces, si Cristo está ahí, yo actúo diferente. El problema es si yo saco a Cristo de la ecuación. Cuando Cristo se va y dice, bueno, entonces nos estamos viendo, ¿no? Ahí seguimos. Y cierra la puerta. Y pasaba como cuando mi mamá llevaba a los hermanos de la iglesia allá. No era sino que se fueran y seguíamos nosotros en la recocha. Y mi hermano diciendo, se fueron los tíos. Y como se decían hermanos, decía, se fueron ya los tíos y entonces volvemos a la recocha. Entonces llevar a Cristo a la casa es sentir un respeto, entender que Él está ahí. Y cuando Él está ahí, yo ya no hago cosas porque Él está ahí, por respeto. Pero como esto es fe, la mente natural no lo entiende. No captamos que cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Cristo está con nosotros y Él está en nuestra casa. Entonces yo, por ende, al llevar a Cristo a mi casa, las cosas van a cambiar. Pero es que llevo un mes juicioso. Yo estaba un mes juicioso y todo estaba bien. Solo un día que no quise saber de Dios ni nada y se me saltó la piel, ese día sacó a Cristo. Entonces cuando usted saca lo que se supone que es la visita, volvemos a ser quienes somos. Pero Cristo no es la visita. Nosotros somos los invitados porque Él es el dueño. Y yo he escuchado que dicen, démosle un aplauso a Jesús, el bienvenido. No, Señor, Él es el dueño del templo, Él es el dueño de la casa. Nosotros somos los invitados. O en las bodas del Cordero y en las bodas de Canaán, ¿quién invita a quién? ¿Yo invito a Dios? No, Dios me invita a mí. El dueño es Dios. Él es el dueño de esta casa. No el salón comunal, la iglesia somos nosotros. Y Él es el dueño de este templo, de esta casa, de esta iglesia. Tú y yo somos invitados. Entonces, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 22, nueva traducción viviente. El título ahí dicen, huyan de la idolatría. Le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto y Dios a nosotros, huyan de la idolatría. La Biblia nos habla de 3 cosas que tenemos que huir nosotros. Después doy ese sermón. Uno de ellos es huir de la idolatría. 3 grandes problemas que tiene la iglesia, porque le está hablando a la iglesia de Corinto. Entonces me habla de que aún en nosotros hay mucha idolatría. En algunos más, como las piedras, en algunos menos, en algunos pequeñitas, pero todavía hay idolatría. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué yo veo que Dios sí se glorifica allá? ¿Por qué yo veo que allá sí oran y sana? ¿Por qué yo veo que aquí no pasa? ¿Por qué yo veo que no sé qué? Porque Cristo no está. Pero es que yo tengo fe. Sí, la fe sin obras es muerta. Acción. Cuando yo pongo en orden mis prioridades, le estoy demostrando a Dios que tengo más fe que la que yo le digo que tengo con mis labios. Entonces poner en orden mis cosas demuestra más fe. ¿No dijo Santiago eso? Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. 2 cosas totalmente diferentes. Porque yo no hago lo que hago para ser salvo, yo lo hago porque ya soy salvo. Entonces yo no intento cambiar mi vida
para saber si sí soy salvo o no soy salvo, o voy a perder mi salvación, o todavía estoy en stand-by y no sé si voy para el cielo o para el infierno. Estoy en proceso y estoy mirando, a veces quiero, a veces no quiero, pero yo creo que hoy me salvé. Ayer yo creo que no me salvé porque estaba con la piedra afuera, ayer me fui para el infierno, hoy estoy en el cielo porque estoy en la iglesia, pero mañana tal vez estoy decaído y otra vez voy para el infierno. Pues si el domingo vengo a la iglesia, otra vez voy para el cielo, y entonces estamos en el tire y afloje. No, hay personas que se portan bien para querer ir al cielo, y otras personas como yo tratamos de cambiar y portarnos bien porque sé que ya voy para el cielo, porque entiendo dónde está mi salvación. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Dice primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 14 al 22: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables, les está diciendo Pablo. Juzguen por sí mismos lo que les digo, si lo que les digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Y aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, Cristo. Cristo dijo: yo soy el pan de vida eterna. Con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo, porque es que no existen 20 iglesias, existe una iglesia nomás, que es la de Cristo. Llámese bautistas, pentecostales, carismáticos, presbiterianos, póngase en el nombre que se pongan, pero si su fe está en Cristo, solo en Cristo, es la iglesia de Cristo. El problema de muchas iglesias es que algunas sí creen en Cristo, ¿cierto? Por ejemplo, la iglesia tradicional cree en Cristo, ellos creen en Cristo, y usted ve que hacen misas con Cristo y hablan de Cristo y es bonito, pero también está de mediadora la Virgen María. Entonces, cuando no es solo Cristo, nuestro único y suficiente Salvador personal y único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, entonces a Jesús le quedó grande darnos la salvación. ¿Ves? No entiendo cómo en esta doctrina, no entiendo cómo, si María ya existía antes de que Jesús viniese, ¿cierto? Porque ella no estaba en el vientre todavía, y Dios todavía no se había despojado, el Hijo no se había despojado de su deidad para venir como hombre. Entonces María ya existía acá. Si María ya existía, ¿a qué venía a nacer Jesús, a morir en la cruz, si María era mediadora? Estoy como Pablo diciendo: juzguen ustedes mismos si lo que les estoy diciendo es cierto. El religioso dice: no, ojo con mi madrecita. Usted no ve en el chat cuando alguien predica la cantidad de ofensas que se dan. Ay, mi santa madre no sé qué, porque ya nadie les quita eso de su cabeza. Ya, juzguen ustedes si lo que les estoy hablando es cierto. Si a través de la Virgen María es mediadora y a través de ella necesitamos salvación, ¿a qué carajos Dios manda a su Hijo si ya había una solución en la tierra? Si el Papa es la última palabra en cuanto a la religión, ¿a qué venía Jesús a morir? Por lógica. Pero esa lógica para nosotros, la cual discernimos, no es lógica para el mundo, para el hombre natural, porque nunca la va a entender. A mí me enseñaron así, me dijeron así, mi abuelita me decía, y no sé qué, y la Virgencita fue la... Yo no tengo nada con la Virgen, la honro, la respeto. Prediqué el Día de las Madres acerca de la Virgen de su ejemplo y todo, pero para mí no es mediadora y a mí no me trae salvación, ni siquiera ella la pide. No hay un versículo donde diga: ustedes me adorarán. Solo Dios dijo: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y solo a Él te inclinarás y solo a Él adorarás con toda tu mente, corazón y fuerzas. Lo dijo Dios. Y aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel, le dice Pablo, ¿no estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia
o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios, o sea, la idolatría, se ofrecen es a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Esto suena más duro. Tener idolatría, tener un orden de prioridades. ¿Cuántos están hoy acá? ¿Amén? O sea, ¿todos están? Bueno, entonces para todos va y para mí. Tener un orden de prioridades diferentes no solo es aborrecer a Dios, sino es rendirle culto al diablo. ¿Lo digo yo? Lo está diciendo la Biblia. ¿Se da cuenta porque a veces no pasan cosas en nuestra vida? Pero es que Dios no me escucha. Sí escucha, pero Él no es fiel a tus ruegos. Él es fiel a su palabra. Y cuando nosotros caminamos bajo su palabra, Dios opera. ¿Ves? Dios es fiel, sí y no. Porque no es fiel a Alfonso, no es fiel a ti. Él es fiel a sus principios. Dijo, si me obedecieres, Deuteronomio 28, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. El bien y la misericordia estarán contigo, siempre. Pero si le obedecieres, la fidelidad de Dios está cuando yo obedezco la palabra. Cuando las desobedezco, Dios no es fiel a eso, pero sigue siendo fiel, porque Dios no cambia. O sea que la fidelidad de Dios es para siempre. Nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Pero si yo no soy fiel a la palabra, ¿cómo quiero que esa palabra sea fiel a mí? Es como el que dice, venga el martillo y machúqueme, que no, eso no me va a doler, no me va a doler, eso todo va en la mente, dice por ahí él. Eso es mental. ¿Ves? No me va a doler, no me va a doler, ya, no me va a doler, seguro, métalo. No me va a doler, señor Chuchito, que no me duele, que te para la mente y usted dice que, y todo, y que si bebieran, no me va a doler, ya, métalo, ¡pum! ¿Le dolió? Es que cómo vamos a meter una cosa con la otra. ¿Se da cuenta? Yo decido qué quiero hacer con mi vida. Nadie controla mi vida. Los que nacimos de nuevo, el diablo no controla nuestra vida, nos bota ahí en la mente, ¡pum! Y nosotros decidimos qué hacer o qué no hacer. Entonces, voy a volver a repetir esto. ¿Qué fue lo que dije? Me rebobina ahí esa para volverlo a decir, por favor. Cuando yo estoy poniendo a alguien en el orden de las prioridades que no es, ojo, Dios, esposa o esposo, hijos, familia y familia de la fe. Cuando no tienes ese orden, está primero el esposo que Dios, o está primero el hijo que el esposo, o está primero la iglesia que el esposo. No es orden de prioridades. Esto podría hacer que la mitad no vuelvan a la iglesia. Pues yo tengo que predicar la verdad. ¿Qué hago? Pues nosotros hablan que vamos a estar bien y César destruye el campeón que hay en ti, descúbrelo y dale, y si tú das, vas para adelante. Y eso, y positivismo y la vaina, y Dios no importa lo que haga, Dios te ama. Dios ama al pecador. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Yo no volví a cantar la canción que cantaba porque discerní que no era bíblica. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Falso. No nos ama. Por eso no la voy a volver a cantar. En cambio, la que cantamos hoy sí es bíblica. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Él me amó tal como me conoció. Así con la porquería tal me amó. Pero si yo no dejara esa porquería, no me ama. Aún siendo así, 20 años con Dios, Dios me ama, no me ama. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no predico la verdad, entonces no vamos a entender por qué a veces en nuestra vida no pasan cosas. El trono de la gracia está abierto para nosotros, pero las bendiciones están perdidas porque yo no decido creerle a Dios.
Señor, quítame esto. No, quítelo usted. Y yo le voy a dar el poder para que pueda vivir sin eso. Pero hasta que usted no decida quitarlo, mi poder no va a obrar en ti. ¿Sí? Señor, tengo una debilidad con las mujeres. ¿Por qué? ¿Le pegan? No, me gustan. Tengo una debilidad con las mujeres. Bueno, tú tienes que decidir abandonar lugares, abandonar cosas que ves, abandonar, y cuando tú decides, Dios dice, este quiere. Entonces a través del Espíritu Santo obra, y ya en alguna necesidad dice, yo solo tengo ojos para mi esposa. No sé cómo pasó, pero si oramos y decimos, Señor, quítame esto, yo ya no quiero hacer esto, pero sigo caminando de la misma manera, sigo viendo lo mismo, sigo diciendo lo mismo, sigo con personas que se prestaban para eso y que me traían a eso, pues ¿cuándo yo voy a dejar ese hábito? Nunca lo voy a dejar. Por eso es que yo le he pedido a Dios, pero Dios no me quita, no lo va a hacer. O sea que pueden seguir ayunando, orando, pero Dios no va a quitar eso. Cuando nosotros lo desarraigamos de nuestra vida, es cuando Dios nos da la fuerza para hacernos fuerte en nuestra debilidad. Porque cuando nosotros dejamos algo que creemos que nos sirve, pero no nos sirve, vamos a quedar sin parmatón. ¿Qué pasa con un adicto a las drogas? Cuando deja la adicción, es difícil. Ellos empiezan así, se muerden, se pellizcan de todo, porque el cuerpo ya les metió algo y el cuerpo pide eso. Entonces cualquier clase de adicción que haya en el cuerpo, cuando se deja, el cuerpo se va a rebotar. Venga, pero ¿usted quién le dio permiso de sacarme a mí de la casa? Entonces el de adentro espiritual es el que tiene que parar y decirle, yo, ¿cómo por qué? Y el físico es el que dice, no, usted no me quita a mí nada, hermano, yo no puedo vivir sin eso. Usted me quita ese hábito y yo me muero. El otro acá, usted no se muere, hermano. Se va a dar cuenta que no se va a morir. Y ahí es donde el poder de Dios opera en nuestras vidas. Pero ¿cómo yo voy a cambiar un hábito si no decido, Señor, no lo hago más? Ya ni más, Señor, ya no más ídolos. Todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, que no podemos desprender, nos hace falta, es un ídolo. No solo los cuadros, no solo las imágenes, no solamente los santos. Todo eso que ocupa un lugar que no debe ocupar es idolatría. Entonces, ahora sí repito porque ya me rebobinaron Todos nosotros, los que estamos teniendo una vida de prioridades desordenada, estamos aborreciendo a Dios y le estamos dando culto al diablo. ¿Sí ve lo pesado que es esto? Entonces cuando hay algo que está estancado en nuestra vida, usted le pone una media, un tapón a un tubo de desagüe, no deja cruzar el agua. Entonces la fuente es perfecta, el canal es el problema para que llegue a nosotros. Si está taponado por algo, no va a llegar a nosotros. ¿Qué necesito? ¿Volverse plomero? No. Quitarle el tapón para que siga fluyendo el agua. Pero nosotros taponamos el canal de la fuente a nosotros para que la bendición venga. Dios no elige a quién bendecir y a quién no bendecir. Dios dejó la bendición para todos sus hijos porque no hace excepción de personas. Nosotros decidimos quiénes tomamos la bendición de Dios y quiénes continuamos luchando en nuestras fuerzas para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no, de ninguna manera. Lo que les digo es que esos sacrificios, la idolatría, se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Discernir, vimos esta semana en los devocionales, ¿cierto? Es distinguir lo que nos hace daño, la capacidad de juzgar lo malo de lo bueno, separar las tinieblas de la luz, separar el bien del mal, lo real y verdadero de lo falso e irreal. Pero nosotros no separamos lo que Dios dice. Esta capacidad de discernimiento nos la da Dios cuando renovamos nuestra mente. Después que hemos nacido de nuevo, Romanos capítulo 12, versículo 2.
La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en nuevos al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer personas. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero el renovar la mente, Dios no lo va a hacer por nosotros, no es un software que se cambia. O sea, Él ya tiene ahí todo, cámbielo. ¿Cómo hago, Señor? Es que yo creía que era esto. No, mira, dices esto. Ah, gracias, Señor, empecé a cambiar. Es que el Señor dice que no haga esto, pero yo antes lo hacía. No, hijo, no lo hagas porque es que mira. Ah, Señor, gracias. Entonces ya entiendo por qué. Y no lo hago. Eso es renovar la manera de pensar. Dios no va a cambiar nuestra mente. Nos dejó la caña, nos dejó el gusanito para meterlo, nos dejó el lago, pero no va a pescar por nosotros. Eso nos corresponde a nosotros. Ese trabajo depende de nosotros, de saber si queremos comer pescado o no queremos comer pescado. El que quiere renovar la mente la renueva. Es que Dios dijo esto, yo lo creo. Eso se llama discernir. No separamos lo que Dios dice. Dios dice que eso no es bueno, no es bueno. Pero si ve que la Biblia dice que el de mente natural a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Cuando Dios dice no, uno dice no. ¿Por qué? El pastor dijo no, nos mostró y en la palabra de Dios dice no. Entonces no, hermano. Dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Entonces cuando sí, sí. ¿Y usted sí? Sí. ¿Y por qué? La Biblia dice que eso sí. Uy, no, hermano, te dice muy amargado. No, qué jartera. Pero la Biblia dice sí. Dios dice sí. Nuestro sí, sí. Nuestro no, no. Dios no renueva nuestra mente, nosotros. Todo lo que Él dice, toda la persona que dice yo no creo en Dios, se hace a sí mismo Dios. O sea que idolatría no es solamente adorar imágenes, personas, cosas, sino idolatría hacia nosotros mismos. Nosotros podemos ser ídolos de nosotros mismos. Como dijo el apóstol Cash Luna, no pastor, apóstol Cash Luna, todos somos dioses. Todo el que dice yo no creo en Dios se hace a sí mismo Dios, es ídolo de él mismo. Lo que quiere decir es: yo no quiero leyes morales, no quiero que me den a escoger mi vida, no quiero que me digan qué hacer, no quiero términos, no quiero mandamientos, no quiero leyes, no quiero preceptos, no quiero directrices, no quiero órdenes. Yo elijo, yo escojo, yo decido qué hacer, yo me mando a mí mismo. ¿Cuál es el temor de no ir a la iglesia? Cuando yo iba a la iglesia y yo hacía algo malo, me sentía mal y decía: yo no voy a la iglesia, me siento mal. ¿Sí o no? Decía: no, yo a la iglesia no voy, porque no me siento bien. Entonces yo no quería que ese domingo que iba a la iglesia alguna palabra me fuera a juzgar, a darme una ley, una directriz, un mandamiento, un precepto, una orden, porque en ese momento está diciendo no. ¿Ves? Estoy hablando de mi vida. Y concluyo con Juan capítulo 4 versículo 20 al 23. Habla de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La mujer samaritana, una mujer adúltera, 5 maridos había tenido y el que tenía tampoco era su marido. O sea, con ninguno se había casado. Y el Señor pasa, judíos y samaritanos no se podían ver porque los samaritanos, por así decirlo, eran crispetos. Eran judíos, pero ellos se habían torcido a muchas cosas que no eran bíblicas. Entonces los judíos ni siquiera pasaban por Samaria, mucho menos los saludaban. Entonces Jesús pasa y esta mujer dice: pero tú siendo judío me hablas, y tú le dice: dame de beber, dame de beber. Jesús diciéndole a la mujer samaritana: dame de beber. Estaban en el pozo de Jacob donde sacaban agua. Dame de beber. Si usted siendo judío me dice a mí: dame de beber. Jesús le dice: si usted conociera el don de Dios, ¿quién es el que te está diciendo dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si tú tuvieras la revelación de quién es Cristo, de quién soy yo, tú dejarías de venir al pozo
a beber porque siempre te va a dar sed. Y vendrías a mí y nunca tendrías sed. Él no estaba hablando de la sed física, estaba hablando de la sed que tenía la mujer por el sexo, por una satisfacción que nadie, ningún hombre le había podido llenar. Y Dios le estaba diciendo, siempre vas a tener sed, porque este es el cesto, pero tampoco es tu marido. Dios es tremendo. Y así estamos nosotros, estamos con sed, no siempre a través del área sexual. Cualquier otro hábito, cualquier otra adicción que tengamos nosotros, cualquier otra esclavitud, cualquier persona que ponemos en el lugar que no es. Y Dios está diciendo, si usted viene a mí, yo le voy a dar de beber el agua para que le quite la ansiedad de lo que usted tiene, que nunca va a poder dejar. Solo nunca lo va a poder hacer. Entonces la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga a sacarla. Le dice Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Lo has dicho con verdad. Entonces la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte idolatría, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿qué hago? ¿Quién tiene la razón? Unos dicen que a través de María, otros dicen que no como yo, otros dicen que Mahoma, otros dicen que no como yo, otros dicen que el budismo te reencarna, otros dicen que no como yo, otros dicen una cosa, todos dicen una cosa diferente. ¿Quién tiene la razón? ¿No hemos pensado en eso? Usted me está diciendo, y mis papás me dijeron a mí, tradición, que se adoraba aquí en el pozo de Jacob. Entonces, ¿quién tiene la razón? Les voy a dar la respuesta a quién tiene la razón. Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme. ¿Quién tiene la verdad? Jesús. Punto. Ni siquiera sigo con el versículo. Es que a mí me dicen que yo debo orar así. Es que a mí me dicen que, ¿qué hago? Créame a mí. A mí no. Jesús. Créame a mí, créame. Mujer, créeme. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no veis. Muchas cosas hay en nuestro corazón que nosotros tenemos en orden de prioridad, que pueden ser nuestros hijos, nuestro hogar, que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. No estoy diciendo que lo estemos haciendo adrede. A veces sí. Hay cosas que sabemos y no queremos cambiar, pero hay cosas que no sabemos. Ustedes adoran lo que no saben. A veces tenemos en orden de prioridades cosas y no nos damos cuenta que está mal. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, ¿cierto? Estaban cholos. ¿Cómo le dice Jesús nosotros? ¿De quién habla Jesús? ¿De quién habla? ¿El otro domingo? No, lo voy a explicar ya. ¿De quién habla Jesús? Nosotros adoramos lo que no sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quiénes? Nosotros adoramos los que adoramos en espíritu y en verdad. Los que hemos nacido de nuevo. Nosotros adoramos lo que sabemos porque entendemos de dónde viene la salvación. ¿Ves por qué yo no puedo coger un versículo y hacer una predicación de un versículo? Y en los devocionales yo cojo un versículo, pero explico con varios versículos. Entonces nosotros adoramos lo que sabemos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Quiere decir que Dios aún está buscando, porque no hay adoración verdadera. Aún Dios está buscando gente que deje la idolatría. Aún Dios está deseando que muchos no adoren cuadros, imágenes, personas, su esposa, sus hijos, su trabajo, su carro, su moto, todo lo que haya. Que no adoremos eso, sino que realmente Dios sea el primero en nosotros. Si el carro se raya, pues se rayó. Sigue siendo carro, ahora se le dice carro rayado, pero el rayón no me impide seguirme transportando a mí. Sigue siendo carro,
Pero la idolatría en nuestra vida nos impide avanzar.